Las arenas del desierto guardaban silencio bajo el sol abrasador de Egipto. Sin embargo, en cada rincón de las ciudades resonaba un murmullo profundo, el lamento de un pueblo oprimido. Los hebreos, cargados de cadenas invisibles y callos en las manos, trabajaban día y noche en las construcciones del faraón. Sus espaldas dobladas eran testigos de años de esclavitud, pero sus corazones aún latían con una promesa antigua, la promesa de libertad. En las noches, mientras el Nilo reflejaba las estrellas como un espejo, las familias hebreas se reunían en secreto. Susurraban entre lágrimas el nombre del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los ancianos recordaban las historias de la alianza, los niños escuchaban con ojos encendidos de esperanza, y los jóvenes soñaban con romper las cadenas. El clamor subió tan alto que atravesó los muros de Egipto y se elevó hasta el cielo. El Dios de Israel escuchó el grito de su pueblo, y en el horizonte de la historia empezó a encenderse una chispa que pronto se convertiría en un fuego imparable. Pero la libertad nunca llega sin lucha. Y antes de que el mar se abriera y los esclavos caminaran como libres, un hombre debía levantarse, enfrentarse al poder más grande del mundo y traer la voz de Dios a la tierra. Ese hombre aún estaba lejos de Egipto, ignorando que el destino lo estaba llamando. Y así comienza la travesía. Pero antes de llegar a los palacios del faraón, la historia nos lleva al desierto, donde un exiliado llamado Moisés pastoreaba ovejas, sin saber que pronto pastorearía un pueblo entero. Lejos del esplendor de Egipto, donde los dioses falsos reinaban sobre pirámides y templos, Moisés llevaba una vida sencilla. Vestido como pastor, guiaba a su rebaño entre montañas áridas y arenas interminables. Sus días eran de silencio, sus noches de contemplación, pero en lo profundo de su corazón aún ardían las memorias de un pasado roto. El palacio en el que creció, la huida tras cometer un error, y la pregunta que nunca lo abandonaba: ¿quién soy yo? El viento del desierto soplaba con fuerza aquella tarde. Moisés subió al monte Horeb siguiendo a una oveja perdida, cuando de pronto algo extraño llamó su atención. Un arbusto ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego danzaba en silencio, iluminando las rocas como si un sol hubiera descendido. Moisés se acercó con cautela, y en ese instante una voz poderosa y eterna quebró el silencio. Moisés, Moisés. Él, temblando, respondió: aquí estoy. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Su corazón latía con fuerza. Ante él no había un fuego común, sino la presencia del Dios viviente. Y aquella voz continuó: he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. He visto su dolor, y he descendido para liberarlos. Tú, Moisés, serás mi enviado. Irás al faraón y le dirás: deja ir a mi pueblo. Moisés cayó de rodillas, abrumado. Señor, yo no soy digno. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? El fuego ardiente respondió con ternura y firmeza: yo estaré contigo. Y cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me servirán en este mismo monte. Moisés levantó la vista, y la llama se reflejó en sus ojos como un destino inevitable. Así comenzó la misión imposible de un hombre común, sostenido por un Dios extraordinario. Y mientras Moisés temblaba en obediencia, Egipto pronto iba a temblar en juicio. El sol doraba las arenas cuando Moisés, acompañado de su hermano Aarón, regresó a la tierra que había dejado atrás. Sus pasos eran firmes, pero su corazón llevaba el peso de lo imposible: enfrentarse al faraón, el hombre considerado un dios en la tierra. Egipto se alzaba majestuoso. Sus murallas, templos y estatuas gigantes parecían desafiantes, como si dijeran: nadie puede doblegar al poder del Nilo. Los esclavos trabajaban bajo látigos, y los soldados marchaban con orgullo. Pero aquel día, dos pastores hebreos entrarían en el palacio con un mensaje que haría temblar los cimientos del reino. Ante el trono de Faraón, Aarón levantó la voz y declaró con fuerza: así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió con desprecio. Sus ojos se endurecieron como piedra. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? No conozco al Dios de Israel, y no dejaré ir a este pueblo. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Moisés trató de hablar,
Pero el faraón levantó su cetro, interrumpiéndolo. Guardias, que se doblen las cargas de los hebreos. Si tienen tiempo de soñar con libertad, que trabajen el doble. El corazón de Moisés se estremeció. En lugar de libertad, sus palabras habían traído más opresión. Pero la voz del Eterno aún ardía en su interior. No temas, porque yo pelearé por ti. Aquella negativa no sería el fin, sino el principio de un choque entre la voluntad de un hombre y el poder del Dios vivo. Las arenas de Egipto estaban a punto de teñirse con señales y maravillas. El faraón había endurecido su corazón, y el cielo estaba a punto de responder con plagas que nadie olvidaría jamás. La negativa del faraón encendió una guerra invisible. No era solo un hombre contra otro, sino el Dios de Israel contra los falsos dioses de Egipto. Cada plaga sería un golpe directo contra sus ídolos, y una muestra de que solo el Eterno reina sobre todo. Moisés y Aarón volvieron al palacio. Aarón extendió su vara sobre las aguas del Nilo, y de repente, el río que daba vida a Egipto se tiñó de sangre. Los peces flotaban muertos, y un hedor insoportable se levantó. Los sacerdotes egipcios intentaron imitarlo con sus artes, pero el río permanecía rojo como la sangre del juicio. El faraón, terco, no cedió. Entonces vino la segunda plaga, ranas que saltaban por cada calle, cada cama, cada cocina. El pueblo clamaba por alivio, pero cuando Moisés oró y las ranas murieron, el faraón volvió a endurecer su corazón. Pronto, enjambres de mosquitos cubrieron hombres y bestias. Luego enjambres de moscas invadieron las casas de los egipcios, excepto la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, que permaneció en paz. El contraste era innegable. Dios protegía a su pueblo mientras Egipto sufría. El faraón seguía resistiéndose. Entonces, una peste cayó sobre el ganado, la tierra tembló con granizo y fuego que destrozó cosechas, y finalmente, densas tinieblas cubrieron Egipto durante 3 días. Nadie podía ver nada, pero en las casas de Israel había luz. Cada plaga era un rugido del cielo, un eco que decía: Yo soy el Señor, y no hay otro. Sin embargo, el corazón del faraón era de piedra. Él creía gobernar el sol, el río y la vida misma, hasta que llegó la advertencia de la última plaga, la más terrible de todas, la muerte del primogénito. La noche más oscura de Egipto estaba por llegar, y en medio de esa oscuridad, Dios revelaría a su pueblo el misterio de la Pascua, una señal de sangre que cambiaría la historia para siempre. La luna se alzó sobre Egipto, pero su luz parecía temblar. La noche traía un misterio y un juicio sin precedentes. Dios habló a Moisés y a Aarón con instrucciones precisas, un rito que marcaría el inicio de una nueva vida para el pueblo de Israel. Cada familia tomará un cordero sin mancha. Lo sacrificarán al caer la tarde, y con su sangre marcarán los dinteles y los postes de sus casas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ningún mal tocará al que esté bajo esa señal. El pueblo escuchó con reverencia. Aquella noche, los hebreos encendieron fuego, asaron el cordero y lo comieron apresuradamente, con sandalias en los pies y bastón en la mano, listos para partir. Era una cena de fe y de urgencia. Mientras tanto, en los palacios egipcios reinaba la confianza arrogante del faraón, ignorante de la tormenta que estaba a punto de caer. A la medianoche, un silencio profundo cubrió la tierra, y entonces se oyó el grito desgarrador. Desde las casas de los campesinos hasta la cámara dorada del faraón, cada primogénito de Egipto cayó. El lamento fue tan grande que estremeció el reino entero. Pero donde la sangre del cordero cubría las puertas, la muerte no entró. Allí, en cada hogar hebreo, la esperanza venció al juicio. El faraón, quebrantado, mandó llamar a Moisés en medio de la noche. Su voz, rota por el dolor, pronunció las palabras que los esclavos habían esperado durante siglos. Levántense. Salgan de en medio de mi pueblo. Vayan, sirvan a su Dios, y váyanse ya. Y así, con el amanecer, un río humano se puso en marcha. Hombres, mujeres, niños y ancianos avanzaban con prisa, llevando consigo solo lo necesario y el pan sin levadura en sus manos. Detrás de ellos, las sombras de Egipto quedaban atrás. Pero la libertad recién nacida aún debía ser probada. Porque el faraón no tardaría en arrepentirse,
y el ejército más poderoso del mundo pronto galoparía tras ellos. El amanecer iluminaba la columna interminable de hombres, mujeres y niños hebreos avanzando por el desierto. El aire estaba lleno de cantos de esperanza, pero también de nerviosismo. Nunca habían sido libres, y cada paso era un salto hacia lo desconocido. Detrás de ellos, en los palacios de Egipto, el corazón del faraón volvió a endurecerse. La pérdida de su hijo no apagó su orgullo, al contrario, lo inflamó con furia. ¿Cómo permití que se fueran?, rugió. Preparen los carros. Que el ejército marche. El estruendo de los caballos y ruedas de guerra sacudió las arenas. Miles de soldados egipcios, armados hasta los dientes, partieron en persecución de los hebreos. Pronto, el pueblo de Israel se encontró atrapado. Frente a ellos, las aguas inmensas del Mar Rojo, detrás, el ejército más poderoso del mundo. El miedo se apoderó de la multitud. Gritos de desesperación se alzaban. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? Mejor nos habríamos quedado como esclavos. Moisés, con el rostro levantado al cielo, respondió con voz firme. No teman. Estén firmes y vean la salvación del Señor. Porque los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Entonces, el viento comenzó a soplar con fuerza. La vara de Moisés se alzó sobre las aguas, y el mar comenzó a abrirse. Las olas se levantaron como muros a derecha e izquierda, dejando en medio un camino de tierra seca. El rugido del océano obedecía a la voz del Eterno. Con asombro, el pueblo avanzó entre las paredes de agua, guiado por la columna de fuego que iluminaba la noche. Pero detrás, los carros del faraón entraban también en el lecho del mar. El momento decisivo de la historia estaba a punto de estallar en un clímax de poder y juicio. La escena era sobrecogedora. A un lado y al otro, muros de agua se alzaban como gigantes de cristal, y en medio de aquel corredor imposible, el pueblo de Israel avanzaba con pasos apresurados. Niños corrían asidos a las manos de sus padres, ancianos se apoyaban en bastones, y todos miraban con asombro el milagro que los rodeaba. Detrás, el estruendo de los carros egipcios rompía la calma. El faraón y sus soldados habían entrado al mismo camino, confiados en su poder, cegados por la furia. Sus ruedas chirriaban, sus gritos resonaban, y el eco metálico de espadas llenaba el aire. De pronto, la columna de fuego que guiaba a Israel se movió detrás de ellos, transformándose en un muro de protección. La noche se dividió en dos: oscuridad impenetrable para los egipcios, y luz resplandeciente para los hijos de Israel. Al amanecer, cuando el último hebreo cruzó al otro lado, Moisés volvió a extender su vara. Entonces, las aguas que se habían abierto con obediencia, se cerraron con violencia. El rugido del mar fue como un trueno, y los muros de agua se desplomaron sobre los carros y caballos de Egipto. Los soldados intentaron huir, pero ya era tarde. El ejército más poderoso de la tierra quedó sepultado bajo las olas, y el faraón, humillado, vio cómo su soberbia se ahogaba junto con sus ejércitos. Del otro lado de la orilla, Israel contempló el mar cubriendo a sus enemigos. Hubo un silencio sagrado, seguido de un grito que explotó como un volcán. El pueblo estaba libre. Entre lágrimas, cantos y danzas, Israel celebró al Dios que había roto cadenas y abierto caminos imposibles. Y así comenzó su verdadera travesía, no hacia la esclavitud, sino hacia la tierra prometida. El sol iluminaba las aguas tranquilas que momentos antes habían sido un torbellino de juicio. Los hebreos, aún con el corazón latiendo con fuerza, levantaron sus voces al cielo. Moisés entonó un cántico poderoso, y todo el pueblo lo siguió. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. El caballo y al jinete arrojó en el mar. El desierto entero se convirtió en un coro. Tambores improvisados resonaban, las palmas aplaudían, y las voces se unían como un río de gratitud. Entre la multitud, Miriam, la profetisa y hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos, y danzando, guió a las mujeres en un canto jubiloso. Cantad al Señor, porque se ha engrandecido grandemente. Los niños reían, los ancianos lloraban de emoción, y todos comprendían que no había cadenas ni ejército que pudiera contra el poder de su Dios.
Pero tras la celebración, la realidad volvió a imponerse. El camino delante de ellos no estaba lleno de riquezas ni comodidades, sino de arena, calor y sequedad. El desierto se extendía inmenso y desafiante, como una prueba que apenas comenzaba. 3 días caminaron sin encontrar agua. Las gargantas se secaban, los pasos se volvían pesados, y el júbilo comenzaba a desvanecerse en murmullos de queja. Cuando por fin hallaron un manantial en Mará, descubrieron que sus aguas eran amargas, imposibles de beber. El pueblo clamó contra Moisés, pero él, siguiendo la voz de Dios, arrojó un leño en las aguas, y éstas se volvieron dulces, cristalinas y frescas. Así aprendieron que el mismo Dios que abrió el mar podía también saciar su sed. Con cada paso, Israel debía descubrir que la libertad no era solo salir de Egipto, sino aprender a confiar en el Dios que los guiaba día y noche. Y muy pronto, en la cima de una montaña ardiente, ese Dios haría un pacto eterno con su pueblo. Tras semanas de caminar por el desierto, el pueblo de Israel llegó finalmente al monte Sinaí. Su silueta se alzaba imponente, cubierta de nubes y fuego, como un trono del cielo descendido a la tierra. El suelo temblaba bajo sus pies, y un viento sagrado parecía anunciar la presencia del Creador. Moisés subió a la cima, mientras la multitud esperaba abajo, temerosa y reverente. La voz del Señor se escuchó entre truenos y relámpagos. Así dirás a mi pueblo, ustedes serán mi tesoro especial, mi nación santa. El monte se cubrió de humo, y los rayos iluminaban los rostros llenos de asombro. Dios entregó los 10 mandamientos, escritos con su propia mano sobre tablas de piedra, para que fueran guía, justicia y amor para generaciones futuras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. La voz descendía como fuego. Mientras Moisés escuchaba y escribía, abajo el pueblo temblaba. El miedo se mezclaba con la fascinación. Algunos querían tocar las nubes, otros simplemente caían de rodillas, abrumados por la gloria de Dios. Pero no todos obedecían la espera. Alegría y ansiedad se confundieron, y algunos hicieron un becerro de oro, olvidando en un instante todo el milagro del Éxodo. Cuando Moisés bajó y vio la idolatría, su corazón se llenó de ira y dolor. Este pueblo ha olvidado en qué manos se encuentra su libertad. Gritó, y rompió las tablas en señal de juicio. Aún así, Dios, misericordioso, reafirmó su alianza, renovando las tablas y recordando a Israel que su guía sería eterna, que incluso en los errores, la promesa de la tierra prometida seguía viva. Así, la libertad encontró su regla y su dirección. Israel aprendió que ser libre no era solo caminar sin cadenas, sino vivir bajo la ley de un Dios justo y amoroso. Y mientras descendían del monte, una nueva etapa los esperaba, la travesía final hacia la tierra que les había sido prometida. El desierto, antes imponente y desafiante, ahora se sentía como un maestro silencioso. Cada paso que daba Israel estaba lleno de memoria, de la esclavitud dejada atrás, de los milagros que los habían salvado, y de la voz de Dios que nunca los abandonó. Moisés guiaba al pueblo, su corazón firme pero lleno de humildad. Sabía que no todos verían la tierra prometida, pero su tarea era clara: enseñarles a confiar, a obedecer y a caminar con fe. Cada oasis, cada manantial, cada alimento encontrado en el desierto recordaba al pueblo que no estaban solos. El horizonte se iluminó con una promesa: montañas lejanas, verdes y fértiles, que anunciaban la tierra que Dios había jurado dar a sus antepasados. El murmullo del viento entre las piedras del desierto parecía cantar junto al pueblo: libertad, esperanza, vida. Y mientras los niños corrían, los ancianos oraban y los jóvenes cantaban, se comprendió una verdad profunda: la verdadera libertad no es solo escapar de la opresión, sino caminar en la obediencia y la fe, sosteniéndose unos a otros bajo la protección de un Dios fiel. El pueblo de Israel avanzó con determinación, con los corazones encendidos por la esperanza y los ojos puestos en un futuro prometido, sabiendo que, aunque el camino era largo, la libertad y la tierra prometida eran su destino seguro.